tema, toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, un tema harto picante, en donde hay mucho para discutir, mucho para debatir y lo vamos a debatir. ¡Ay, qué linda! Mirá la facha que le pusieron. Sí, sí. Mirá qué titanes, ¿eh? Sí, claro. Vamos, Paco Durañona. Qué lindo. Le hicieron Y Peuchele del otro a lado, Durañona, ¿eh? sí, es el ancho Peuchele. Y el otro, Daniel está medio, me parece, lo veo medio... Mr. Moto. Village People. Lo veo, Mr. Moto, me parece. People, No, lo está matando. Mr. Moto, me parece. Lindo debate. Vamos a tener un senador provincial, un diputado provincial que han tenido la amabilidad de participar en este debate. Un formato que vamos a incorporar aquí a nuestro programa, a Solo Periodismo. Los saludo a Daniel. ¿Cómo te va, Dani? Hola, Mauro, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, un placer, como siempre. Y del otro lado seguramente en instantes estará... ¿Lo tenemos? Paco, ¿está? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Pancho? ¿Qué decís, Paco? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy bien, ahí están, ¿eh? Mirá la pinta de los luchadores. Qué bárbaro. Qué lomo tiene Paco, che, muy bueno, impresionante, ¿eh? Sí, estás hecho. Yo estoy con buen tatuaje. Bueno, lo interesante de esto, que son dos legisladores que tienen una mirada seguramente contrapuesta en algunos puntos, pero lo más importante que tienen la amplitud democrática para debatir. Quiero arrancar, si me permiten, antes de meternos en el tema de toma de tierras, por un par de situaciones que se dieron en los últimos días, en las últimas horas, en territorio de la provincia de Buenos Aires. El primero, Tandil, y el episodio que contábamos recién protagonizó el intendente Lunghi y el contrapunto con las declaraciones del jefe de gabinete, Carlos Bianco, que hoy directamente dijo, estamos ante una actitud separatista. La República Separatista de Tandil. Le faltó eso nada más. Exactamente. Si te parece, arranco con vos, Daniel, tu minuto para expresar tu opinión y, en todo caso, ¿qué mirada proponés respecto de esta situación que se dio con lo que propuso el intendente Lunghi? Bueno, mirá, a mí me parece que digamos, lo que propone Lunghi es, en definitiva, lo que uno viene planteando desde hace unos meses, que el modelo de alguna manera de aislamiento de decisiones generales por parte de los gobiernos ya están agotadas y por lo tanto hay que ser mucho más preciso en cuanto a cada lugar en general, ¿no? Y en ese sentido me parece que no se puede generalizar. Por ejemplo, hoy en la provincia de Buenos Aires el AMBA está considerado en forma similar a los 35 municipios del AMBA y creo que eso es equivocado porque claramente no es lo mismo La Plata que Avellaneda, ni es lo mismo San Vicente que San Martín. Entonces, en ese mismo marco, yo creo que el que decida qué actividades se pueden habilitar o no, sea el gobernador desde la Casa de Gobierno en Calle 6 en La Plata y sin conocer específicamente bien lo que está pasando en los territorios, me parece que ya en este momento es un error, ha llegado un agotamiento. Antes, al principio, era lo lógico, medidas generales para todos, como bien vos contabas recién, pero después de 6 meses eso tiene que cambiar. Y en ese sentido creo que los que más conocen la realidad de cada distrito son los intendentes. Entonces, ¿quién mejor que Lunghi sabe lo que está pasando en Tandil para decidir, en definitiva, cuál es la mejor manera de atender, de encarar el tema de la pandemia? Durañona, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. Vos fuiste intendente. La realidad es que esto que hizo Lunghi, ¿lo escuchaste alguna vez o se le salió, digamos, se le soltó la cadena? No, la verdad es que primero aprovecho para saludarlo a Daniel, le mando un gran abrazo. Y entrando a esta cuestión, yo creo profundamente en el rol de los gobiernos locales, en la autonomía de los municipios, pero obviamente que vivimos en un país supuestamente federal, donde los municipios coordinan con las provincias y a su vez con la nación. Y acá no estamos discutiendo, como pasaba con María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, que nos obligaba a firmar un pacto fiscal para definir la manera en que los municipios debíamos fijar las tasas o cuántos empleados podíamos tomar o no tomar, y si no lo hacíamos, nos discriminaban los fondos. Acá hay una situación de pandemia mundial, que evidentemente se requiere una coordinación, una organización. Entiendo perfectamente la necesidad de Lunghi porque tiene un municipio turístico como es San Antonio de Areco, y el golpe económico es muy fuerte y hay agotamiento, como dice Daniel, y hay necesidad de empezar a mover la rueda, pero la realidad es que acá, si tenemos un gobernador y un presidente que están fijando
determinada estrategia, están organizando los pasos en conjunto con intendentes de la provincia y en el caso del presidente, cada decisión la toma con los gobernadores de los distintos partidos políticos. Entonces me parece que hay que ser respetuoso del esfuerzo que están haciendo, que estamos haciendo todos los argentinos y argentinas y principalmente los gobiernos, insisto, coordinando con oficialismo y oposición. Cuando se pasa de la raya, la campana suena y me da pie para entrar en el segundo tema, en donde te pido ahora a vos, Francisco, que arranques y en todo caso me interesa que Daniel haga su cierre al respecto. Y tiene que ver con las imágenes que veíamos también hace un ratito de los bares, de las calles durante el fin de semana en territorio de provincia de Buenos Aires y de ciudad de Buenos Aires. Y acá no hay discriminación posible, porque había distritos y municipios que hoy están gobernados por el Frente de Todos, distritos y municipios que hoy están gobernados por Juntos por el Cambio. En todos se dieron estos desbordes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que esto va a impactar seguramente en las cifras estadísticas epidemiológicas? ¿Y qué crees que hay que hacer con el famoso botón rojo? ¿Hay que accionarlo? La verdad es que no tengo mucha certeza respecto al famoso botón rojo que tanto se habla. Personalmente me inclinaría por librar un poco también a no solamente la coordinación que está siendo muy sólida y muy democrática entre nación, provincia y municipios, sino también la responsabilidad ciudadana. Por supuesto que hay situaciones que observamos que se ponen el foco justamente donde hay desorganización. Y sí, eso va a suceder. Somos un país de 40 millones de habitantes con una hiperconcentración poblacional en los grandes núcleos urbanos. El 70% de la población vive en el 0,5% de la superficie del país, justamente Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana con urbano. Es imposible, después de tanto tiempo, a partir de apretar un botón rojo, lograr que todo el mundo se quede puertas adentro de su casa, después de el esfuerzo que se hizo hasta aquí. Hay que seguir generando conciencia, respetando las libertades, pero poniendo seriamente en cabeza de los gobiernos la responsabilidad de definir hasta dónde sí, hasta dónde no, y respetarla a rajatabla, porque la verdad es que son situaciones tan dinámicas que lo que sucede hoy por ahí cambia mañana. Quizás dentro de un mes ya tenemos la vacuna, algunos dicen que va a estar en marzo, pero tampoco podemos pretender que todo el mundo esté puertas adentro, encerrado, y hay que cabalgar con esta situación. Realmente. Está bien, pero le quería preguntar a Daniel, me voy a referir a una vieja frase de Perón que decía: el hombre es bueno, pero si lo vigila es mejor. ¿Vos creés que ahora no habría que vigilarlo un poco? Porque lo liberaron a las personas a su libre albedrío. Lo controlan, decía Perón. Pero lo controlan. Gracias. Muchas gracias. Lo controlan mejor. Digo para usted que es peronista. No, usé la frase indebidamente. Pero digo, ¿no habría que controlar un poco más a la gente? Costado peronista de Lipovetsky, ténganlo en cuenta. ¿También? Sí, por eso se lo pregunté, por eso lo puse en un problema intermedio, digamos. No, primero un gran abrazo a Paco, hemos trabajado muchos temas juntos, así que un amigo. A ver, yo creo que, en primer lugar, con respecto a controlar, el problema de los controles es que las normas, la gran base del cumplimiento de las normas es que tengan consenso social. Esta es la clave. Y hoy, por supuesto, que volver a una fase 1, no hay consenso social para que eso se cumpla. Eso lo entiendo ayer, pero vos lo viste en la ciudad lo que pasó este fin de semana. La gente parecía ser que ese medio se descontroló. Bueno, a ver, por supuesto que después los protocolos que están establecidos hay que cumplirlos y en los funcionamientos de los bares hay protocolos y hay que hacerlos cumplir, y ahí claramente la acción del gobierno tiene que ser de control y de concientización. La paradoja que vimos en la ciudad de Buenos Aires, hubo incumplimiento, pero hay habilitación. El problema es que en la provincia de Buenos Aires, en estos municipios, no hay habilitación. Es decir, vos cruzás el Riachuelo, cruzás la General Paz y los bares están cerrados o están prohibidos que abren, ni siquiera para las veredas, y eso genera una situación muy complicada desde el punto de vista de la economía, de todo el sector gastronómico, que está pasando realmente muy mal. Yo creo que hay que pensar en reactivación económica. Me parece que es una barbaridad que hoy en el AMBA la construcción privada esté
hoy todavía sin habilitar, mientras que la obra pública está habilitada, la construcción privada no, y por supuesto que eso es una fuente de actividad económica importantísima para los municipios. Me parece que es un despropósito que todavía el gobernador Kicillof no lo haya autorizado. Creo que hay que autorizar esas actividades, hay que pensar en la economía y en el trabajo de la gente, por supuesto exigiendo los protocolos correspondientes y haciéndolos cumplir claramente, ¿no? Nos Sí, el metemos... problema es que también muchas veces que se habilitaron actividades, por supuesto que no debe haber nadie que esté al frente de un gobierno local, de una provincia o del gabinete nacional que no esté esperando ansioso la posibilidad de reactivar la economía. Esto es indiscutible, nadie está gozando con el cierre de comercios o de sectores o de actividades. Ahora, cada vez, no solamente en la Argentina, en muchas partes del mundo, que se avanzó de más en una etapa, las consecuencias fueron catastróficas y terminó volviéndose para atrás. Está bien, Paco, pero Entonces, hay algo en la realidad que es como AMBA... Para decir que es un despropósito, ¿no? Sí, lo entiendo. Despropósito me pasa una palabra muy dura. No, está muy bien, pero digo, como AMBA es todo uno, ciudad y capital están unidas por algo que es una frontera ficticia. La General Paz no es una frontera. Lo que puede ocurrir, y lo que ocurre, es que muchísima gente que tiene los bares cerrados en la provincia de Buenos Aires se cruza a la capital federal. Entonces vos también ahí tenés una situación de mayor flujo y mayor, digo, te lo pregunto, ¿no sería bueno que se decidiera entre los dos lugares una política común? Sí. Hay algo más grave ahí, perdón, Dani, hay algo más grave ahí. No solamente el que vive en el AMBA, fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cruza una avenida o camina 10 cuadras y llega a tomarse una cerveza en un bar autorizado en la Ciudad de Buenos Aires. Vivimos en un país tan desorganizado desde el punto de vista poblacional, con una acumulación tan feroz en los núcleos urbanos, en la capital federal y el conurbano, que acá en San Antonio de Areco o en el norte de Santa Fe, que seguramente se produce verdura, fruta, carnes frescas, hay que ir hasta el mercado central para proveerse de lo necesario para traerlo al comercio, y obviamente que eso también es un foco permanente de distribución del virus. Sí, sí. Una parte fundamental de la distribución del virus en Argentina tiene que ver con la horrible manera que hemos organizado la Argentina en términos de acumulación poblacional. Vamos, que se hace monólogo. Vamos, que se hace monólogo acá. Métase usted, tipo Becky. No quiero interrumpir a Paco, pero yo lo que quiero decir que para mí es injustificable hoy la discriminación esta que hablamos, ¿no? Que hoy, por ejemplo, los chicos bonaerenses no puedan salir, tener 1 hora de esparcimiento en una plaza, aunque sea un fin de semana, y sí puedan hacerlo los chicos bonaerenses del AMBA, ¿no? Y sí lo pueden hacer los de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso está pasando hoy? Bueno, es la norma que existe. Después hay gente que no lo cumple porque la norma tiene cosa social, pero hoy los chicos bonaerenses no pueden salir salvo que acompañen a su padre a hacer una compra. Es un despropósito. No es así, Daniel. ¿Cómo que no, Daniel Paco? Daniel tiene una mirada, como lamentablemente muchos en la Argentina, porteña, o sea, focalizada en lo que pasa en el AMBA. Y la verdad es que hay un montón de municipios en el interior de la provincia de Buenos Aires que también son bonaerenses. Sí, donde, yo aclaré, Paco, aclaré que era el donde AMBA, ¿eh? Paco, aclaré que era el AMBA. No. Es el AMBA, no fuera del AMBA está en fase 5 o fase 4, pero el AMBA no tiene, los chicos no pueden salir, mi ciudad La Plata, los chicos tienen esa prohibición, pero además el gobernador no puede mantener, insisto, vuelvo a lo mismo, no puede ser prohibida la obra privada y habilitada la obra pública. Me parece que hay cuestiones que acá, que ya de alguna manera poner el eje solamente en las decisiones del gobernador llega a un nivel de agotamiento que produce estas distorsiones tan graves como, por ejemplo, que hoy funcionan las agencias de lotería y no funcionen otro tipo de comercios en el AMBA, ¿no? Entonces me parece que son cuestiones seguro que se dan incoherencias, seguro que se dan muchas incoherencias, pero la verdad es que, insisto, en una situación como la que está viviendo el mundo, donde hoy algunos medios hablaban que para el mes de noviembre la Argentina va a tener 30.000 muertos por coronavirus, y estar midiendo si la obra pública sí, la obra particular no, que seguramente haya fundamentos y razones para analizarlo, me parece que es correr el arco permanentemente para tratar de generar una crítica. Paco, acá es un momento espera, donde tenemos que trabajar de manera muy consensuada. Qué difícil, espera, porque yo sé que es inconveniente interrumpir, pero me importa hacer hincapié en lo que vos dijiste. Hablaste de 30.000 muertes. Hoy se superó un marco, una marca desgraciada, lamentable, de cantidad de muertes. Como es lógico, estamos notificando de 200, de casi 300 muertes por día
y hoy ya se superó una marca. Vos hablás de 30.000 muertes, ¿para qué fecha? No lo hablo yo, salió en la tapa de uno de los diarios más importantes de la Argentina en términos de historia. Puso claramente la noticia que para el mes de noviembre se calcula que Argentina va a tener 30.000 muertos y que calculando lo que va a durar toda la pandemia vamos a llegar a 100.000. Yo no sé si es un título tremendista que busca escandalizar y generar miedo en la sociedad, aunque cuando uno se introduce en la nota están opiniones de epidemiólogos y gente bastante seria que está planteando eso. No estaría midiendo si es obras particulares sí, obras públicas no, qué pasó acá, qué pasó allá. Todos sabemos que esto es una desorganización, que nos cuesta mucho a todos y que tenemos que confiar en las personas. Pero Paco, eso depende mucho de decisiones gubernamentales. Está claro que hubo decisiones gubernamentales correctas y decisiones gubernamentales que fueron equivocadas. Claramente, si llegamos a ese número de muertos, tenemos que evaluar si realmente haber mantenido durante tanto tiempo como único instrumento de contención la cuarentena fue lo mejor. Yo creo que tenemos que haber pensado en otros instrumentos, en otras situaciones que no se hicieron. Obviamente, no hay que hacer, no me gusta hacer evaluaciones políticas sobre este tema porque realmente estamos hablando de muertes y eso no es así. Pero sí creo que está claro que hasta lo que no puede pasar es que los gobiernos mantengan, tanto en la provincia como en Nación, mantengan la misma estrategia prácticamente como para enfrentar la pandemia, que sea solamente el tema de limitar las actividades o la salida, porque está claro que hoy ya esa estrategia ha fracasado. Hay que pensar en otras cuestiones que hoy no veo a los gobiernos pensándolas. Daniel, nosotros somos parte del gobierno en la función legislativa. No somos opinólogos que opinamos que no veo al gobierno haciendo tal cosa. No, somos parte. Vos has visto, igual que yo, igual que los que están en el piso, que cada anuncio que se ha tomado, tanto de parte del gobernador Axel Kicillof como de parte del presidente de la Nación, estaba sentado al lado de Horacio Rodríguez Larreta, que yo no sé si es el líder actual de Juntos por el Cambio, pero claramente es uno de los referentes más importantes y tiene aspiraciones para convertirse justamente en ese líder. Y no es que se ha puesto en contra de las decisiones que se han tomado ahí. Las han consensuado previamente. Y también las ha consensuado el gobernador Kicillof hablando cada vez que va a tomar esta decisión con los 135 intendentes, con los de AMBA, con los del interior. La verdad es que se ha hecho un trabajo. Si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Dani, una cosa que se anuncia en conjunto, y yo lo valoré y lo sigo valorando, trabajar todos juntos, cosa que lamentablemente se ha venido perdiendo en los últimos meses o en las últimas semanas, pero más allá, y me parece que lo sigo reivindicando como una buena política que habría que seguir manteniendo en todo momento. Pero más allá de eso, está claro de que por más que vos hagas un anuncio en conjunto, después cada distrito tuvo sus diferentes políticas. No se hizo lo mismo en materia de salud en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia, ni están hoy habilitadas las mismas actividades en materia en la provincia que en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, más allá del trabajo en conjunto, está claro que hoy vemos gobiernos que tienen sus diferencias. Es más, el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goliat, en un momento atinó a responsabilizar a la Ciudad de Buenos Aires por los contagios en la provincia, lo cual sabés bien, Paco, que fue un error gravísimo que cometió el ministro. ¿Me permiten hacer un pequeño break de tema? Porque vamos a hablar de Thomas, pero antes les quiero mostrar algo que está pasando, o que estuvo pasando hasta hace minutos. Elisa Carrió, una de las referentes de Juntos por el Cambio, integrante, la líder de uno de los espacios que encabezan la coalición opositora. Mirá lo que está diciendo en estos momentos, hace un rato, en un canal colega. Cristina Fernández de Kirchner quiere un 45, es Perón, y lo va a hacer con saqueos programados, porque quiere venganza. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan esta declaración, pero a mí me da la impresión que esto tiene muy poco que ver con una intención de dialogar. Bueno, hay más, ¿no? Cristina es violenta, Néstor era un psicópata, entonces podía manejar los tiempos y ella no puede. Ella tiene desesperación y por eso, dice aquí arriba, estoy leyendo el Twitter de Data Clave que levanta lo que ocurre en estos momentos en un canal colega. Cristina ejerce violencia institucional para voltear al presidente porque quiere tener el dominio. No hagamos un debate de esto, les pido una opinión y nos vamos al tema Thomas. Paco, por favor. No, la verdad que no merece el mayor análisis viniendo de una persona que en plena campaña electoral, tratando de representar a su fuerza política para que obtuviera un triunfo, se burló descaradamente
festejó la muerte de un dirigente político de esa provincia, como fue José Manuel de la Sota, y salir ahora a hablar de violencia institucional, bueno, la verdad es que no hay mucho análisis para hacer respecto a lo que nos tiene acostumbrado esta señora, ¿no? Se ha pasado sistemáticamente generando violencia institucional y debe ser la guardia de infantería de los que provocaron la grieta en la Argentina, así que me parece que no hay mucho para opinar al respecto. Daniel, una frase... No coincido. El 45, el 17 de octubre del 45 no fueron saqueos, fue el levantamiento del pueblo, digamos de la clase trabajadora sobre todo, y por lo tanto me parece que no hay que comparar una cosa con la otra. Me parece que no coincido para nada con la frase. Por supuesto que después hay en algunas otras cosas que uno puede coincidir con Lilita, pero en este caso no coincido. Voy al punto que había generado la intención inicial de este debate y que es lo que está ocurriendo en muchos puntos de la Argentina, pero particularmente me interesa que hagamos hincapié en lo que pasa hoy en la provincia de Buenos Aires con las tomas, fundamentalmente de terrenos. Hay un pequeño disparador y nos metemos en el debate. Toma, quien interviene es la justicia. Yo no puedo dar una orden de desalojo. Me parece que hay una confusión enorme, ¿no? A la que contribuyen también los funcionarios y los políticos, ¿no? Uno de sus referentes es el Chino Navarro. Sí, lo conocemos. Referente de este gobierno también, del gobierno del Ejecutivo. Sí. Bueno, preguntémosle a todas las tomas que hay cuál es su responsabilidad que tienen. Si el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice que somos responsables, tiene que ir a la justicia. No se hace política en la televisión solamente, tiene que ir a la justicia mañana y decir, Emilio Pérsico y Fernando Navarro, conocidos como el Chino, tienen responsabilidad y yo aporto esta prueba. Si no, es un charlatán. Yo lo que pido es trabajo. Aparte de la tierra, trabajo. Terrenito para poder hacer la casita. Esto es el planteo genérico de lo que está ocurriendo con este debate. En territorio bonaerense, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la mirada que nos proponen? De un lado Daniel Lipovetsky, el otro Francisco Durañona, uno diputado, el otro senador, ambos de la legislatura bonaerense. Arranco, Dani, con vos. Bueno, obviamente la situación de la oleada de tomas es muy preocupante. En el último mes se calcula que hubo más de 200 tomas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Solamente en mi ciudad, en La Plata, en los últimos 3 meses hubo más tomas que en los últimos 4 años. Y por lo tanto, cuando esto pasa, estamos viendo verdaderas organizaciones mafiosas. Ayer, por ejemplo, en una toma que se intentó tomar un terreno en las afueras de La Plata y vinieron con colectivos, es decir, había toda una organización logística atrás. Y con cierta anuencia de algún sector de la política. Esta cosa no pasa si no hay algún visto, de alguna manera, visto bueno, o por lo menos alguna mirada complaciente, por no decir un visto bueno, por parte de algún sector de la política. Me parece que acá hay que ser muy claros al respecto, por eso nosotros le veníamos reclamando al gobernador Kicillof que tenía que expresarse. Recién lo hizo el martes, cuando venimos con tomas desde hace casi 2 meses. Y me parece que acá hay que... La justicia tiene que actuar muy rápidamente, por eso se ha presentado un proyecto declarando la emergencia en materia de usurpaciones en la legislatura, porque creemos que hay que darle todos los instrumentos a los jueces para que cuando hay una toma desalojen inmediatamente, porque sabés que si pasa el tiempo, la toma se consolida, hay gente atrás, por supuesto, porque claramente hay familias, y por lo tanto muchas muy necesitadas, eso nadie lo niega, pero nada habilita que se cometa un delito como es una usurpación, ¿no? No es un solo tiro, así que pueden ir y volver. Paco, tu minuto, dale. Sí, la verdad es que cuando lo escucho a Daniel diciendo que hace 2 meses se vienen generando estas situaciones de tomas y tirando datos que, bueno, habrá que ver de dónde surgen efectivamente, ¿no? Porque la realidad es que la problemática respecto a las tierras en Argentina viene de hace décadas, no es un tema nuevo. Cuando escucho eso y escucho que llevan el tema a la legislatura y pretenden votarlo sobre tablas y le exigen al gobernador que dé explicaciones, la verdad es que estoy convencido que lo que se está tratando, como hace siempre el manual de Durán Barba, es instalar temas para hacer daño, para golpear en una situación que es realmente
muy difícil como la pandemia que se está viviendo y algo tan triste como familias sin techo que recurren a esta situación, insisto, hace décadas para poder acceder a un derecho constitucional, que es el acceso a la tierra y a la vivienda. Es una discusión muy profunda como para utilizar la chicana y tratar de meter el dedo en la llaga, como si esto fuese una novedad en la Argentina, cuando todos sabemos que es un problema profundísimo, quizás el drama más grande que tiene la Argentina y con esto termino, realmente, como dijo Santiago Cafiero, después de 4 años que ni Vidal ni Macri pusieron un solo ladrillo en materia de vivienda. Hablaste de chicana y le tiraste igual una chicanita. ¿Vos te leíste el manual de Durán Barba, Daniel? No. Sí, la verdad que no me voy a enojar con Paco, pero la verdad que habla de chicanas y él habló una chicana. Me conoce, sabe que no existe un manual de Durán Barba y es más, jamás he tenido solamente, creo, en los últimos 4 años un solo encuentro con Durán Barba en todo este tiempo, y fue para hablar del tema, un tema que no tenía que ver con esto. Pero más allá de eso, mirá, Paco, hay que hacerse cargo de que el problema de la vivienda claramente lleva muchos años en la provincia, es un problema estructural. Pero no nos olvidemos que quien ha gobernado y gobierna hoy, el peronismo, gobierna hoy la provincia, gobernó de los últimos 30, 26 años y no resolvió para nada el problema de la vivienda de ninguna manera, ni de cerca. Es cierto también de que había tomas antes, pero la oleada que hay de tomas ahora es porque de alguna manera hay algún sector del oficialismo, el oficialismo es una coalición, por lo tanto no estoy hablando que es todo el oficialismo, pero hay un sector del Frente de Todos que mira con buenos ojos y la declaración de Grabois va en este marco. Entonces, no miremos para otro lado. Las oleadas de tomas tienen que ver también con que hay un sector del oficialismo que de alguna manera ve con buenos ojos esto, y así como hay un derecho constitucional, que bien vos decías que era el derecho constitucional al acceso a la vivienda, también hay un derecho constitucional que es el derecho a la propiedad, y por supuesto no se puede, por reclamar un derecho de acceso a la vivienda, cometer un delito como es una usurpación, que claramente es un delito que tiene sanción penal. Paco. Mirá, que alguien sea compasivo o tenga una mirada de sensibilidad frente a una situación tan difícil como esta no significa que lo esté mirando con buenos ojos. La verdad que esto de los dirigentes que se ponen con cara dura y plantean que van a defender a toda costa la propiedad privada, no me parece que sea una respuesta que sea sincera hoy para lo que necesita la Argentina y la sociedad. Déjame hacerte una pregunta, Paco. Cuando vos lo escuchás al ministro de Seguridad del gobierno que vos apoyás, que es el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, decir que hay funcionarios del gobierno nacional, que vos también apoyás, que son quienes de algún modo alientan o participan o le dan aire a este tipo de movimientos que están detrás de las tomas. ¿Qué pensás? Pienso que la Argentina está dada vuelta. Pienso que es una discusión absolutamente infantil e inmadura, de lo mismo que hace Cambiemos de querer meter el tema para hacer un gol en una cuestión tan difícil y tan estructural, porque efectivamente el problema que tiene la Argentina es que no ha tomado políticas públicas necesarias como para resolver un problema que con la cantidad de tierra que tenemos en el país perfectamente lo podríamos resolver. Sí, lo que pasa durante me parece que hay que... Una cosita más. Medir al peronismo por los últimos 30 años también me parece totalmente fuera de lugar con la historia que tiene la Argentina. El programa Procrear, que ahora fue relanzado, es el mayor programa de inversión pública en materia de viviendas de la historia de América Latina, en cantidad de viviendas construidas y en fondos invertidos para esa política. Entonces decir... ¿Resolvió el problema, Paco? ¿Lo resolvió? No lo resolvió, Paco. No lo resolvió de ninguna manera, Paco. Por más que sea un buen programa, y hay que reconocerlo, no lo resolvió porque el problema del acceso a la vivienda en la Argentina tiene que ver con un problema de desarrollo y de desigualdad. Con 1/3 de la población bajo la línea de pobreza desde hace muchísimos años, es muy difícil resolver el problema de acceso a la vivienda. Sin créditos hipotecarios, sin políticas públicas destinadas a eso claras, que no hemos tenido, por supuesto que es muy difícil. Entonces hay que hacerse cargo todos. A los dos, y en ese hacerse cargo, hay quienes quienes más gobernaron este país, que es el peronismo, es así. Está bien, pero decir que esto es nuevo, no. A ver, calculemos desde la historia, desde 1900, y vas a ver cuántos gobiernos radicales, cuántos militares, cuántos golpes de Estado
han gobernado 3 veces más que el peronismo en la Argentina. De hecho, gobernaron 2 veces el peronismo en la Argentina, con Perón y con Néstor Kirchner. Después han sido todos gobiernos que han tenido una impronta neoliberal y que han tenido una impronta de capitalismo salvaje. Este es el problema de la Argentina. Pero Durañona, permítame una cosa. Hacia Estados Unidos, siempre hemos seguido siendo colonizados y nunca hemos tenido soberanía para resolver los problemas. Durañona, esta pregunta que le hago se la hago a Lipovetsky, también la puede contestar cualquiera de los dos. Me parece que acá hay algo que nadie está hablando. Hay 11 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, 11 millones de hectáreas cultivables en manos de 200 personas. ¿No le parece que la tierra está en manos de muy poca gente y que eso inevitablemente iba a traer conflictos? Te lo acabo de decir, Argentina tiene un problema de desorganización absoluto respecto a lo que decidimos hace 200 años de conformar un país federal. Es un país ultra archiconcentrado, concentración poblacional, concentración de la tierra en manos de pocos, concentración de los medios de comunicación, el transporte solamente está en el AMBA, desaparecieron los ferrocarriles cuando los teníamos hace 140 años atrás, no hay acceso a la tierra para producir alimentos, es falso que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, producimos alimentos para el consumo animal que están afuera de la Argentina. Es decir, que hemos dado vuelta a la organización de nuestro país y por eso hay que salir de esta pandemia y encarar el siglo XXI pensando en un federalismo nuevo que nosotros lo llamamos arraigo. Que la gente pueda desarrollarse, vivir, acceder a la vivienda. Sé que Daniel coincide con esto además. Sí. Que vuelvan los ferrocarriles, que haya mercados concentradores regionales, que el procrear no sea solamente para la vivienda urbana, sino también para producir alimentos localmente. Hay que cambiar el modo en que nos organizamos en la Argentina, si no vamos a seguir teniendo estos problemas estructurales siempre. Sí, yo coincido con Paco en todo eso, me parece que es así, pero me parece que el camino no es a través de cometiendo delitos, ¿no? Me parece que ahora hay que resolver las tomas, me parece que está claro que tiene que actuar la justicia y después, por supuesto, que usamos la pandemia, tenemos un montón de cosas para debatir, incluido también cómo hacemos para lograr políticas públicas a largo plazo, vinculadas justamente con la tierra, pero también con el desarrollo y la industrialización de la Argentina, y para eso creo que la creación del Consejo Económico Social, que el presidente anunció en su momento que nunca cumplió, hubiera sido un buen lugar para debatirlo, no solamente a nivel nacional, sino también en la provincia de Buenos Aires. Pero Daniel, vino una pandemia. No importa, Paco, también hay que debatir cómo hacemos para las políticas post-pandemia, y el Consejo hubiera sido un buen escenario, Paco. La pandemia nos implica problemas, pero también tenemos que pensar después cómo salir de esos problemas, y para eso tenemos que trabajar todos juntos en ámbitos. Si no, nos quedamos siempre pensando que por la pandemia lo único que no podemos hacer nada. Ahora, no podemos hacer nada cuando no sea interés del gobierno, porque cuando hay que debatir cosas a largo plazo que le interesa al gobierno, como la reforma judicial, lo plantea. Ahora, cuando tenemos que debatir, por ejemplo, el proyecto de legalización del aborto, el presidente que lo había anunciado, el presidente no lo envía. Bueno, me parece que la pandemia no puede ser una agenda a capricho o la decisión política solamente del presidente, sino, digamos, o debatimos todo o debatimos solamente la excepcionalidad de la pandemia. Nadie como el presidente Alberto Fernández está convocando a todos los sectores económicos concentrados, industriales, oposición, gobernadores, intendentes de distintos partidos, dialogar con medios de comunicación de distinta posición política o que hasta hace un tiempo no había manera de generar una entrevista. Bueno, nadie como Alberto Fernández y el propio gobernador Axel Kicillof tienen la apertura para poder consensuar temas en este momento. De hecho, en la legislatura bonaerense venimos trabajando en el Senado, donde el oficialismo tiene minoría, consensuando temas. Y bueno, y está sucediendo, es una nueva Argentina, una Argentina que está viviendo una situación como la pandemia, pero decir que no hay acuerdos, que no hay búsqueda de consensos, que no se trata de acordar las cuestiones. Paco, yo no dije eso, Paco, yo no dije eso. No dije que no había acuerdo, no había consenso. Dije que la agenda de temas solamente cuando le conviene al interés político del oficialismo se puede debatir temas más de fondo, como por ejemplo una reforma judicial, pero si no son de interés del oficialismo, ahí sí solamente nos sujetamos a la pandemia. Seamos consecuentes. Si queremos, por ejemplo, que el Congreso funcione solamente virtualmente, pongamos una agenda acotada a la excepcionalidma. Ahora, si queremos debatir temas de más profundidad, pensemos cómo hacemos para lograr un Congreso que funcione más normalmente posible, ¿no? Bien, ustedes gobernaron hasta hace 9 meses y el pueblo de la provincia de Buenos Aires y el pueblo de la Nación decidió que ahora el gobierno está al frente de otra fuerza política. Podemos consensuar, pero evidentemente la democracia tiene que ver con las mayorías. Hablando de debate, va a poner el gobierno y el oficialismo. Hablando de debate democrático,
yo no sé si se dieron cuenta, pero hace 35 minutos que estamos debatiendo civilizadamente entre dos dirigentes políticos muy importantes de la provincia de Buenos Aires, ambos con representaciones en el Parlamento bonaerense. De un lado lo tenemos a Paco Durañona, del otro Daniel Lipovetsky, diputado provincial. A los dos les quiero agradecer muchísimo, la verdad, la altura del debate, la capacidad en todo caso para poder reflexionar y disentir, pero dentro de un marco democrático y de respeto. A los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias, un gran abrazo, Paco. Daniel. Paco. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que con Daniel trabajamos muchos temas juntos y tenemos una misma mirada sobre la Argentina y disentimos en otros temas. Gracias por la oportunidad. Gracias a ambos. Bueno, espera, antes de ir a Dida, tengo una información, yo no sé si llamarla de último momento, pero tiene que ver con la situación de Lázaro Báez.